¿Están listos para la palabra de Dios? Sí, ok, pues yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 3, por favor, si tienes ahí a la mano tu Biblia, San Mateo capítulo 3. Le bajamos un poquito al micro, a este porque está metiendo ruido, por favor, a este monitor. San Mateo capítulo 3. ¿Ya estamos? Amén, ¿verdad? Bueno. Padre, gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo con este mensaje, Señor, que abres a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, según la necesidad de cada quien, Señor. Y te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Tenemos la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El tema de hoy se llama Ministrando en el desierto. Ese es el tema, ese es el título del tema de hoy. Y quiero hablar un poquito del desierto, de ese momento donde vemos a Juan el Bautista comenzando su ministerio predicando el Evangelio en el desierto. Ahorita vamos a leer lo que dice el capítulo 3, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Pero cuando estaba leyendo este pasaje, empezó a venir a mi mente el desierto. Estos lugares extremadamente secos, ¿verdad? Y escasos de lluvias que nosotros conocemos como desierto, ¿no? En muchos casos los desiertos o el desierto es un lugar desolado, pero también el desierto es conocido como un lugar de quietud. En la Biblia encontramos varias historias, en la palabra de Dios, de los grandes hombres de Dios, valga la redundancia, transitando por el desierto, yendo al desierto. No sé cuántos de ustedes les ha tocado en algún momento. Yo creo que todos alguna vez hemos pasado por el desierto, ¿verdad? Aquí en México hay desiertos, no hay zonas desérticas. Si vas para Zacatecas, pues vas a encontrar que hay una parte que es de una zona desértica. También hay otras zonas, por ejemplo, para acá, para el norte, para Sonora, para Chihuahua, ¿verdad? Hay lugares donde son desérticos. Aunque hay otros desiertos que yo creo que pueden llegar a ser a lo mejor más extremos, ¿no? O más acentuado la zona desértica, ¿verdad? Pero el desierto, como les decía, es un lugar extremadamente seco y escaso en lluvias, no llueve mucho, lugares desolados, y varios hombres de Dios, según la palabra, transitaron por el desierto. Por ejemplo, estaba recordando a Abraham, que fue sacado de su tierra, dice la palabra, ¿verdad? Que fue sacado de su tierra y de su parentela, el libro de Génesis capítulo 12, y fue llamado a un lugar que Dios tenía destinado para él, y le dijo: haré de ti una nación grande, le dijo el Señor. Esa fue la promesa de Dios para Abraham, ¿verdad? Voy a hacer de ti una nación grande. Pero algo interesante, antes de llegar a esa tierra a la cual el Señor lo había llamado, Abraham tuvo que pasar por el desierto. Abraham tuvo que transitar por el desierto. También vemos el caso de Moisés, conocido como el hombre más manso sobre la tierra, Moisés. Y Moisés fue llevado por Dios al desierto junto con el pueblo de Israel, y Dios llevó a Moisés al desierto para forjar su carácter. Vemos, si ustedes pueden leer toda la historia de Moisés, se van a dar cuenta que en ese transitar por el desierto, Moisés empezó a experimentar una transformación en su carácter. Moisés experimentó cómo creció él en muchas áreas de su vida, ¿verdad? Cuando transitó por el desierto. Pero Dios lo llevó al desierto junto al pueblo de Israel para que él experimentara un crecimiento, ¿verdad? En su vida. Otro ejemplo bíblico de un hombre de Dios que transitó por el desierto es Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Sí, cuando experimenta en el desierto una renovación espiritual, cuando está siendo perseguido para ser asesinado, ¿sí? Y él tiene que huir con temor, ¿verdad?, al desierto. Y después de transitar, dice la palabra, un tiempo en el desierto, un día completo en el desierto, él termina diciéndole a Dios: Señor, basta ya, ¿verdad? Ya, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Entra en una depresión, entra en un tiempo de desánimo muy fuerte. Y Elías pide a Dios que le quite la vida.
pero en ese momento tiene una experiencia con Dios, tiene un encuentro con Dios. ¿Verdad? Un encuentro con Dios donde el ángel lo despierta y le dice que coma porque le resta mucho camino por delante. Tiene una experiencia especial con el Señor y vive una renovación espiritual en el desierto. Cuando él quería morir, cuando él quería ya no seguir más adelante, Dios habla a su vida, Dios se muestra a él y le confirma que Dios tiene un plan para su vida todavía. Esta experiencia la vivió Elías en el desierto. Otro ejemplo que encontramos que en repetidas ocasiones fue llevado al desierto es una nación completa, la nación de Israel o el pueblo de Dios. La nación de Israel tuvo que transitar muchas veces por el desierto. A veces lo hicieron como consecuencia de sus errores o de su pecado. A veces fueron llevados al desierto por su pecado, por sus errores. Transitaron muchos más años en el desierto de los que tal vez debieron andar ahí. Pero otras más, Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para que ellos busquen más de Él, para que ellos se afirmen en su fe en Él. Ahora, el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice el libro de San Mateo, y Dios lo llevó para que fuera probado antes de que Él iniciara formalmente su ministerio. Entonces, grandes hombres de Dios, y incluido en esta lista nuestro Señor, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores, fueron llevados al desierto o transitaron por el desierto en algún momento de sus vidas. De hecho, alguien escribió las siguientes líneas que creo que nos hablan mucho de lo que les estoy compartiendo. Alguien decía por ahí que los hombres más grandes de la Biblia fueron formados en el desierto. Sí, los hombres más grandes de la Biblia fueron formados en el desierto. Entonces, el desierto en varios pasajes de la Biblia nos ilustra los periodos difíciles que enfrentamos en nuestra vida mientras que estamos aquí en la tierra. Tiempos de escasez, tiempos donde nos sentimos secos, donde sentimos que no tenemos mucho para dar, tiempos donde necesitamos una lluvia como la que necesitábamos hace días y que hoy Dios nos la regaló, ¿verdad? Bueno, refrescó un poquito, no puedo decir que está haciendo frío, fresco, ¿verdad? Pero no está haciendo el calor que estaba haciendo hace algunos días y yo no sé si alguna vez tú has pedido a Dios y le has dicho, Señor, ay, por favor que llueva, que caiga cuando menos una buena lluvia, ¿verdad? Para que se vaya un ratito el calor. Pero a veces nosotros en nuestra vida andamos en tiempos tan desérticos, en tiempos con tanta necesidad, tiempos difíciles, que necesitamos una lluviecita que nos refresque y que provea de agua para saciar la sed que estamos sintiendo. Yo no sé si esta mañana tú estás aquí sintiendo sed de Dios. Tienes sed de que Dios haga algo en tu vida. Tienes necesidad de que como el sediento, ¿verdad? Que ocupa saciar esa sed y cuando cae esas gotas o ese poco de agua fresca en ti o que te la tomas, ¿verdad? Te sientes bien rico, ¿no? Rico se siente. Bueno, a veces somos como esas personas, ¿verdad? Que necesitamos que esa lluvia nos refresque y que provea esa agua que sacie nuestra sed. El desierto en la Biblia también nos habla de los tiempos desesperantes que a veces vivimos. Tal vez tú has enfrentado más de un desierto en tu vida, más de un tiempo desesperante, un tiempo donde te sientes desolado y desanimado o desanimada. Pero también, cuando la Biblia habla de desiertos, en varios casos, el desierto es ese periodo de nuestra vida donde entendemos la necesidad de agudizar nuestro oído para escuchar más la voz de Dios. Por ejemplo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero también en ese momento estaba en comunión con el Padre y muchas veces Él se apartaba para buscar al Padre. A veces son tantas las cosas cuando todo va bien, cuando todo está fluyendo, cuando todo está de maravilla, el clima es excelente alrededor de nosotros, que de repente no estamos escuchando la voz de Dios. Y a veces el desierto en el que entramos o el que viene a nuestra vida nos es usado para que nosotros agudicemos nuestro oído y escuchemos más la voz de Dios. El desierto también en la Biblia puede ser ese periodo de nuestra vida donde a través de todo lo que enfrentamos somos preparados para lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas en el futuro próximo. Es un tiempo de preparación, ese tiempo en el desierto.
El desierto es un lugar de encuentro con Dios, en muchos casos en la Biblia. Como Elías se encontró con Dios otra vez y fue renovado espiritualmente en el desierto. Moisés fue equipado, fue entrenado, su carácter fue forjado en el desierto. A veces el desierto puede ser ese tiempo que Dios aprovecha para seguir trabajando en nosotros. Entonces podemos concluir que el desierto en la mayoría de los casos pues no es fácil. No es fácil transitar por un tiempo de desierto en nuestra vida. Así como no es fácil transitar o vivir un periodo en el desierto aquí en la tierra. En la mayoría de los casos no es fácil. Se requiere convicción para que nosotros perseveremos en el desierto. Se requiere dependencia total de Dios cuando estamos pasando por un tiempo de desierto en nuestra vida. Y también requerimos, entre otras cosas, valor para enfrentar el desierto. Ahora, cuando estaba meditando en esto del desierto y cómo nosotros enfrentamos el desierto en nuestra vida, que tal vez puede ser tu caso hoy, me vino a la mente cómo se necesita en estos tiempos cristianos que ministren en el desierto. ¿Cómo se necesita una iglesia que ministre en el desierto? Porque como te decía, a lo mejor para ti este puede ser un tiempo de desierto. Un tiempo donde tienes sed de Dios, donde tienes hambre de Dios, donde tienes necesidad de Dios, que Dios venga a refrescar tu vida. Pero ¿cómo en esos tiempos de desierto, cuando por algunas circunstancias entramos en ese periodo, cómo necesitamos alrededor de nosotros cristianos que nos ministren en el desierto? Quienes ministran en el desierto valen oro. Los que ministran en el desierto valen oro. Son de gran bendición. Y seguramente van a ser grandemente recompensados por Dios. El mensaje de hoy nos habla acerca de la necesidad y la importancia de ministrar en el desierto. La iglesia, los cristianos, estamos llamados a ministrar en el desierto. A ver, vamos a decirlo juntos. Estamos llamados a ministrar en el desierto. Hoy, seguramente hay alguien aquí que se siente que está en medio de un desierto. Está transitando por un tiempo desértico. Y hoy esa persona necesita una iglesia que esté dispuesta a ministrar en medio de su desierto, a ministrarle en medio de su desierto. Por eso el mensaje de hoy se titula Ministrando en el desierto. La palabra ministrar significa entregar. Cuando hablamos de ministrar, estamos entregando algo. ¿Qué vas a entregar? Lo que puedas entregarle a alguien que está en un desierto. También la palabra ministrar significa dar algo a otros. O sea, ¿qué le vas a dar? Lo que tú puedas darle a esa persona. A veces puede ser una sonrisa nada más. A veces puede ser un abrazo a esa persona. A veces puede ser una palabra de aliento. A veces puede ser una palmadita en la espalda y decirle, Dios contigo. Y eso puede ser de gran bendición. Puede ser agua fresca para alguien que está en el desierto. Una recepción calurosa. Puede ser agua, puede ser como un oasis en medio del desierto para esa persona. Entonces, cuando hablamos de ministrar, hablamos de entregar o de dar algo a otros. Yo creo que todos podemos entregar algo. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Todos podemos entregar algo, lo que tenemos. No, Dios no nos pide que entreguemos algo que no tenemos. Vamos a entregar lo que tenemos o vamos a dar lo que tenemos. De hecho, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Entonces, cuando somos llamados a ministrar, somos llamados a dar algo a las personas que lo necesitan. El Evangelio según San Mateo nos habla de Juan el Bautista, te decía al principio, un hombre que ministró en el desierto. Y veamos lo que dice el verso 1 de San Mateo 3.
En aquellos días, dice, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan vino ministrando en varias aldeas donde obviamente eran habitadas por personas, pero esas aldeas estaban en una zona desértica. Estaban en medio del desierto. Había gente viviendo en esas aldeas que estaban en medio del desierto. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros o nos ilustra algo. Hay personas que pueden vivir por mucho tiempo en el desierto. Personas que se han establecido en el desierto. Podríamos decir que muchos viven en el desierto por periodos largos de su vida. Miren, es increíble, pero tantas personas que están luchando con la depresión en estos días. No solo por la pandemia. Hay muchas cosas que están provocando depresión a la gente, a los jóvenes que necesitan al psicólogo cada rato porque están en una depresión, a los que trabajan, que de repente faltan al trabajo porque están en medio de una depresión, a los casados que viven en matrimonio pero uno de los dos o los dos están en una depresión. Es increíble cómo hay gente transitando por el desierto producto de una depresión. Y yo alguna vez que estaba platicando con alguien, un profesional de esto, decía que hay personas que pueden vivir en depresión crónica. O sea, que se quedan viviendo en el desierto. La gente que estaba ministrando Juan el Bautista era gente que vivía en medio del desierto. Ahí se habían establecido. Ahora, aparte de lo difícil que puede ser vivir en el desierto es un lugar poco apetecible para ir, ¿verdad que sí, iglesia? ¿A cuántos les gusta ir al desierto? Saben, hace algunos años hice un viaje, yo creo que pocas veces en mi vida he sentido un calor tan insoportable como el que sentí hace algunos años que me tocó viajar a Phoenix. Fuimos a Phoenix a una conferencia, íbamos por carretera. Yo recuerdo que porque fue mi primer viaje hacia aquellos rumbos y hacia una zona tan caliente, que cuando llegamos a un estacionamiento grande y nos bajamos en lo que nos decían a dónde nos íbamos a ir, porque nos íbamos a quedar una noche en Phoenix y nos iban a recibir personas de la iglesia, nos iban a hospedar al grupo que íbamos en diferentes lugares. Pues miren, hermanos, nomás en el ratito que me bajé del camión y me puse en el estacionamiento, sentía que me estaba quemando. Sentía que me quemaba, pero sentía que mi cuerpo se quemaba. Estaba tan caliente. Gracias a Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Los que me hospedaron llegaron rápido. Era un matrimonio joven. Llegaron en su carro con aire acondicionado. Me subí al aire acondicionado. Llegamos a la casa, se metieron en un garage y toda la casa estaba climatizada. Ya no volví a sentir ese calor, pero díganme si me asomé hacia afuera, ¿verdad? No salía, me la pasé adentro todo ese día, hasta el siguiente día que me tocó ya seguir el camino hacia donde íbamos a California. Pero era una zona tan caliente, pocas veces he sentido eso. Yo dije, ¿cómo puede alguien vivir aquí? Pues yo creo que han de vivir en el aire. Pero bueno, tengo un hermano que vive en Mexicali, que me dice que allá el calor y también mis amigos de la viña en Mexicali, allá es insoportable. De hecho me dicen, no vengas en este tiempo, ven en octubre que es el mejor tiempo para venir a Mexicali. Yo no sé cuántos conocen Mexicali, ¿han estado en Mexicali? Sí está fuerte el calor. Otro lugar que me tocó caliente, muy caliente, fue Hermosillo. Súper caliente. Pues pocas ganas dan de ir al desierto, ¿verdad? Por lo general, los lugares en medio del desierto no son muy atractivos para visitar en comparación con una playa, por ejemplo, ¿verdad? Como Mazatlán u otros lugares con un clima precioso, ¿verdad? Entonces, en el desierto, los que ahí viven muchas veces experimentan soledad, se sienten solos. Así son los desiertos en nuestra vida también. Pocas personas
quieren visitar a alguien que está en medio de un desierto. Y los que están en el desierto se sienten solos. Entonces, como te decía hace rato, los que ministran en el desierto, ¿qué pasa con ellos? Valen oro. Los que ministran en el desierto valen oro. Ustedes saben que mucha gente utiliza el Face para expresar todo su coraje, su frustración, su enojo, todo, ¿verdad? Decía un meme por ahí que leí hace algunos años que de la abundancia del corazón ya no habla la boca, habla el muro de Facebook, ¿verdad? Entonces ahí está el muro. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de alguien? Ve su muro de Face y te vas a dar una idea. De la abundancia del corazón habla el muro de Face. Entonces hay gente en su muro de Facebook, ¿verdad? Que a veces pone mensajes como: todos me abandonaron, ya no existen los amigos, porque cuando más los necesitaba me traicionaron, ya no están. ¿Dónde están los que decían ser mis amigos? ¿Les ha tocado leer algunas publicaciones como esas? Bueno, esa es una persona que tal vez está en un desierto o entró en un tiempo de desierto y experimentó soledad. Porque tal vez, y no lo dudo, que sí, la gente cercana de la que esperaba cierta respuesta o compañía corrió, se apartó. Y entonces los que ministran en el desierto valen oro. En la vida de muchos, el desierto, más que un lugar, es un periodo de tiempo en su vida que se vuelve desértico. Pero algunos, por diferentes circunstancias, se establecen en el desierto. Y si ese es tu caso, quiero decirte que Dios tiene buenas noticias para ti. Dios obra en medio del desierto. ¿Tú lo crees? Dios obra en medio del desierto. La venida de Juan el Bautista ministrando en medio del desierto nos deja 4 reflexiones muy importantes respecto al desierto y a ministrar en el desierto. La primera es que Dios utilizará el desierto para preparar y lanzar el ministerio de los hombres o de las mujeres que Él está llamando. Dios utilizará el desierto para preparar y lanzar el ministerio de los hombres y las mujeres que Él está llamando. Juan mismo fue llevado por Dios al desierto para prepararlo y que pudiera comenzar su ministerio como precursor del Mesías y predicador del arrepentimiento que acerca a las personas a Dios. El ministerio de Juan era muy importante porque él traería un mensaje de esperanza a quienes estaban en el desierto. Mucho del área de ministerio, la mayor parte del tiempo de ministerio de Juan el Bautista fue en el desierto. Él fue llamado a llevar una palabra de esperanza a la gente que estaba en el desierto. Pero también, como ya lo hemos definido, el desierto es un lugar de quietud donde hay muchos distractores, donde hay menos distractores, donde podemos buscar y escuchar mejor a Dios. Es un lugar de renovación espiritual y de encuentro con Dios. Entonces Dios lleva a Juan al desierto no solo para ministrar a otros, también lo llevó para seguir preparándolo para aquello para lo cual lo había llamado. En ocasiones, en nuestra vida, Dios mismo nos va a llevar al desierto. Y en otros casos, Dios va a aprovechar el desierto por el que transitamos para seguir entrenándonos para el ministerio al que Él nos ha llamado. Porque todos tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado, iglesia. Y en el desierto, nuestro carácter es probado. Nuestro carácter es perfeccionado en el desierto. En el desierto nuestras motivaciones son probadas también. ¿Sabes que en el desierto te vas a dar cuenta qué tan paciente eres, por ejemplo? Es cuando estás en el desierto, es cuando estás en el estrés, es cuando estás en el momento difícil de tu vida donde a veces nos damos cuenta qué tan pacientes somos, qué tanto estamos confiando en Dios también. Qué tan perseverantes somos a pesar de la adversidad. Nos damos cuenta en el desierto de eso. También en el desierto nuestras motivaciones son probadas. Cuando alguien realmente no está enamorado de Dios, no ha tenido un encuentro con Cristo y enfrenta una tormenta en su vida, una oposición, un ataque a su vida, muchos terminan saliendo porque muchos van a la iglesia todavía pensando que la iglesia es para su propio beneficio de ellos.
y no tienen una motivación correcta de decir, voy a la iglesia porque Dios me ama, Dios ha dado su vida por mí, porque Él ha cambiado mi vida y porque yo soy parte del cuerpo de Cristo y Dios tiene un llamado para mi vida. Entonces nuestras motivaciones son probadas en medio del desierto también y son perfeccionadas nuestras motivaciones. También en el desierto nuestras habilidades son probadas y perfeccionadas. Por eso a veces Dios nos lleva al desierto o utiliza nuestros desiertos para formarnos. Jesús mismo, te decía, fue llevado al desierto para ser tentado y su experiencia en el desierto nos enseña que nosotros también seremos llevados al desierto para ser probados, equipados y confirmados por Dios. Tarde o temprano vamos a entrar al desierto, tarde o temprano vamos a transitar por el desierto. Dice San Mateo capítulo 4 verso 1 hablando de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, o el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado, para que fuera probado. Entonces los que realmente han sido llamados y tienen un corazón para Dios van a salir victoriosos y más equipados en su tiempo en el desierto. Lo segundo que nos enseña este pasaje o esta reflexión acerca del desierto y la importancia de ministrar en el desierto es que los creyentes nunca están solos, no importa en qué lugar se encuentren. Vemos que había personas a las cuales Juan el Bautista les estaba predicando, personas que creían en Dios, gente del pueblo, pero que vivían en el desierto. El que Juan viniera predicando en el desierto nos enseña que los cristianos nunca estamos solos. No importa en qué lugar nos encontremos, nunca estamos solos, nos enseña la palabra de Dios. Estos hombres que vivían allá alejados en el desierto, poco visitados tal vez, sintiéndose solos, ahora están recibiendo la visita de Juan el Bautista para predicarles las buenas nuevas del reino de Dios. En el lugar en el que estemos, Dios va a estar. Yo no sé en qué lugar estás tú ahorita, yo no sé en qué lugar te sientes tú ahorita en tu vida. Lo que sí sé es que Dios está ahí. Dios está contigo. Y seguramente Él va a levantar a alguien para que te hable de su amor y de su poder. ¿Cuántas veces no escuchamos a muchos decir que se sienten abandonados por Dios en sus días más difíciles? ¿Alguna vez has dicho eso? No levantes tu mano, solamente te lo pregunto. ¿Alguna vez te has dicho, Dios, ¿por qué me abandonas? ¿O por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento tan solo, Señor? ¿Por qué no te siento? Esto es una mentira. Dios no te ha abandonado. Él está contigo. Él siempre ha estado contigo. ¿Cuántas veces no escuchamos a muchos sentirse abandonados por sus amigos o familiares más cercanos en tiempos difíciles? Pero la Biblia enseña que aunque todos te abandonen, Dios te dice que Él está ahí. Tú no estás solo. Jesús prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez los que vivían en esas aldeas en el desierto, como te decía, no eran visitados por personas que les llevaban la palabra de Dios. Y aún muchos se sentían solos y hasta abandonados. Pero la venida de Juan les muestra que Dios está cerca y que Dios no los ha abandonado en el desierto. Deuteronomio capítulo 2, verso 7 dice la palabra de Dios. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. ¿Sabes qué te quiero decir hoy? Con esto que leemos que le está hablando Dios al pueblo de Israel, dice que Dios puede bendecirnos aún en medio del desierto. ¿Tú crees eso esta mañana? Que Dios puede bendecirte aún en medio del desierto. Hay gente que se puede sentir en un desierto, hay gente hay gente tan negativa allá afuera porque tal vez le está yendo mal en la vida, que todo lo que escuchas de ellos es negativo. Siempre tienen problemas, siempre les falta esto, siempre les hicieron aquello, siempre están en un tiempo, si les duele todo, ¿verdad? O sea, todo. A lo mejor no está yéndoles bien, pero lo que tú escuchas es negativo porque se les está yendo mal.
Pero qué bendición es que nosotros creamos y estemos seguros y experimentando que Dios puede bendecirnos en medio del desierto. Porque cuando alguien tiene esos problemas y se está quejando y está hablando de sus dolencias o de sus problemas, lo más fácil es que encuentra a otro que le dice: yo estoy igual que tú, sí, yo también me está yendo mal. Y luego van con otro, vamos a preguntarle a la amiguita, a la otra amiguita, ¿verdad? A ver cómo está ella. No, pues yo estoy igual, también no aguanto a mi esposo, ya no quiero salir corriendo de la casa. Y no, hombre, imagínense todo eso buscando personas que están igual o peor que nosotros. Pero qué bendición que haya un pueblo, el pueblo de Dios, que diga: ah, no, a mí Dios me ha bendecido aún en medio del desierto. Y así como me ha bendecido a mí, Dios te puede bendecir a ti en medio del desierto. Y te puede sacar del desierto. Es más, si estás viviendo en el desierto, tú puedes salir de esta situación. Pues todo puede parecer adverso a tu alrededor, pero tú puedes ser una bendición, una luz, y Dios puede usarte para que ministres en medio del desierto. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante, ¿cuánto tiempo? 40 años en el desierto, iglesia. El Señor su Dios, dice, 40 años ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Aquí vemos que Dios nos cuida en el desierto, a su pueblo. Dios cuida a su pueblo en medio del desierto. Aquí vemos que Dios está con su pueblo en medio del desierto. Y aquí vemos que al pueblo de Dios no le falta nada, aunque esté transitando por el desierto. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos. Nos estamos concentrando en lo difícil, en el clima, en los problemas que tenemos, ¿verdad? Pero no estamos viendo que Dios ahí está y que no nos falta nada, que Dios tiene todo para lo que necesitamos para salir adelante. También este pasaje donde Juan va y predica en medio del desierto y ministra en medio del desierto, nos lleva a la reflexión de que la predicación del evangelio comenzó en un desierto, iglesia. No comenzó en una sinagoga, no comenzó en una iglesia, no comenzó en un templo. Comenzó en el desierto. Y esto es un mensaje de Dios para la iglesia de hoy. Un mensaje sobre la necesidad de ir a los necesitados. No podemos como iglesia quedarnos en la comodidad de este lugar sin voltear hacia aquellos que están en el desierto. Es más, aún en la misma iglesia puede haber personas atravesando por el desierto y tristemente muchos cristianos de esa iglesia están muy ocupados en mostrar quién sabe más, por ejemplo. A veces, no sé si te ha tocado estar en grupos pequeños, ¿verdad? Porque hay en los grupos pequeños donde algunos, donde salen los que quieren demostrar que saben más, ¿verdad? Me ha tocado estar en grupos pequeños donde el que está oyendo quiere demostrar que sabe más que el que está enseñando. Pero a veces en ese grupo hay personas con tanta necesidad, con tantos deseos de recibir una palabra, un abrazo, de encontrar un lugar seguro para ser ministrado. Pero los cristianos que están ahí o algunos que están ahí están tan preocupados por demostrar que saben más que no están viendo que hay gente necesitada. Es más, aún a veces con su alegata y con su confusión, ¿verdad? Terminan confundiendo a los nuevos y salen desanimados. O a los que están buscando de Dios y ay no, ya no quiero ir a ese grupo, me ha tocado escuchar, ya no quiero ir al grupo porque puro alegar. Se la pasan alegando los hermanos ahí. ¿Qué es eso? La iglesia debe ser un lugar donde los que están en el desierto son ministrados. Pero hay cristianos muy ocupados en mostrar quién sabe más o quién adora mejor, quién levanta las manos, quién no las levanta, ¿verdad? ¿Quién es más espiritual? Hay iglesias donde están tan preocupados por demostrar quién es más espiritual, con poses, con vestuarios. Hay muchos cristianos en las iglesias que están tratando de demostrar quién está bien y quién está mal, en vez de ministrar a los que están en el desierto. ¿Cómo perdemos el tiempo en cosas no relevantes o no tan importantes o no importantes muchas de ellas y dejamos de ocuparlo el tiempo tan valioso en ministrar a los que están en el desierto?
Nunca debemos olvidar la compasión de Dios, iglesia. Dios espera que mostremos compasión por los que sufren. Siempre les he dicho, si algo quisiera que caracterizara a nuestra iglesia y a los que asisten a esta iglesia es la compasión. No me preocupa tanto que digan, ay, el hermano de la viña no sabe tanto de la Biblia. Me preocuparía más que dijeran, el hermano de la viña no tiene amor por la gente, no tiene compasión, y que eso sea verdad. ¿De qué sirve saber tanto de la Biblia si no hay compasión por la gente? ¿De qué sirve conocer versículos si no eres compasivo con los necesitados? Claro, es importante conocer la Biblia, claro, por eso tenemos los grupos de discipulado, los grupos de crecimiento, animamos a la iglesia a aprender la palabra, sí, pero Dios nos llamó a mostrar amor por la gente, a ser compasivos. Dios espera que mostremos compasión por los que sufren, por los que tienen necesidad, por los rechazados, por los que están luchando con enfermedades o problemas. ¿Sí saben que la viña nació en el corazón de los que formaron esta iglesia? Nació porque querían una iglesia donde pudieran venir aquellos que en otros lados eran rechazados. Así nació la viña. Decían que era una iglesia para los rechazados, los que en otras iglesias no cabían o los que en otros lugares no eran aceptados. Ven como seas y serás bien recibido. Así nació la viña. Nunca debemos olvidar la compasión de Dios por los que están luchando con enfermedades. No minimices el dolor de la gente. No minimices el dolor de alguien que está luchando con una enfermedad. Nada más porque a ti no te duele nada. Gracias a Dios. Pero no sabes si mañana te va a doler algo. ¿Sí? Y vas a entender al que le está doliendo hoy. No minimices la enfermedad. Cuando alguien necesita oración por enfermedad, ora por ellos. Hay personas que me dicen, pastor, y es que a mí me da vergüenza pasar a recibir oración porque siempre paso y pido lo mismo y no sano. No importa. Pasa las veces que sea necesario. Y si alguien no quiere orar por ti, dime, ¿verdad? Porque esa persona no tendría por qué estar en el ministerio. Como alguien que no quiere orar por un enfermo. O alguien que tiene problemas. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es Dios? Misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice si es grande, chica, no dice qué tribulación. En todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Ahí viene algo importante. Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar ¿a quién? A todos los que sufren. Ese es el llamado para la iglesia. Dios nos consuela para que consolemos a los que sufren. Dios te quita el dolor para que tú ores por los que tienen dolor. Dios resuelve tus problemas para que tú ores por los que tienen problemas y que Dios resuelva los suyos también. ¿Sí me explico, iglesia? Y te quiero recordar algo que estaba hablando durante este mensaje. Los que ministran en el desierto valen oro. Y lo último que te quiero decir hoy, la cuarta reflexión. Dios tiene un lugar de servicio para cada cristiano. En el pueblo de Dios no hay cristianos inútiles. Todos son útiles. El llamado de Juan era para ser el precursor del Mesías y su ministerio se desarrollaría principalmente en el desierto. Ahora, vemos que Cristo no andaba tanto en el desierto. Cristo predicaba en las ciudades, en las sinagogas y en los campos. Ese era el llamado, esa era la misión de Cristo aquí en la tierra. Juan fue llamado al desierto. Todos tenemos un llamado. Dios siempre ha tenido un plan para tu vida o para nosotros. Fuimos llamados para adorarle y fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9.
Entonces, la vida del creyente es valiosa, tu vida es valiosa. ¿Sí sabías eso? Tanto que costó la muerte de Cristo en la cruz. Así vales tú. Costó la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Tu tiempo es valioso. ¿Sí sabías eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Tu tiempo es valioso. ¿Sabes por qué? Porque somos instrumentos de Dios o instrumentos que Dios usa para ministrar a los necesitados, especialmente a los que están en el desierto. De acuerdo a nuestro llamado, Dios nos ha dado dones para que nosotros podamos cumplir con éxito nuestro llamado. Pero el problema de hoy es que muchos cristianos están viviendo vidas egoístas, dejando el ministerio y la compasión para otros. Se necesitan cristianos como Juan el Bautista que se levanten para predicar en el desierto. Muchos dicen, ay, es que no tengo tiempo para tener un ministerio en la iglesia, es que tengo muchas actividades que me absorben, o dicen, es que no tengo el entrenamiento necesario. Pero Dios dice que necesitamos ministrar a los necesitados en el lugar donde estemos. Donde tú estés, ahí eres llamado a ministrar. Recuerda que ministrar es entregar algo o dar algo a los demás. ¿Qué es lo que puedes entregar o dar a los necesitados en este tiempo? Eso es lo que Dios está llamando a dar. Seguramente en el lugar donde estás hay personas en medio del desierto que necesitan ser ministrados en este tiempo. Dales un abrazo, como te decía, una palabra, una oración, un vaso de agua, una despensa, un poco de tu tiempo para escucharle, una sonrisa, una invitación a la iglesia. Puede ser un instrumento de Dios para invitar a alguien a la iglesia. Un servicio dentro de la iglesia también. Son cosas que podemos hacer, que pueden ser de gran bendición para alguien que está en el desierto. Ahora, para hacer la mayoría de estas cosas, ¿se necesitará entrenamiento? ¿Qué tanto tenemos que entrenar para darle un vaso de agua a alguien que lo necesita? ¿Qué tanto necesito de entrenamiento para sonreírle a alguien que puede ser de bendición para su vida? ¿Qué tanto entrenamiento ocupo para darle un abrazo a alguien que lo necesita? ¿Qué tanto entrenamiento necesito para darle una palabra de aliento a alguien que está pasando un tiempo difícil? En la mayoría de estas cosas no ocupamos entrenamiento. Porque en el reino de Dios lo que nos pide el Señor es que tengamos un corazón para el Señor. En el reino de Dios todos somos útiles. O como decimos en la viña, en el reino de Dios todos podemos jugar. O sea, en este sentido, haciendo una ilustración de los que juegan en un campo de fútbol, ¿verdad? Dice, ay, los titulares son los 11 que están adentro. Los de la banca, aquí estamos sentaditos a gusto viendo lo bien que juegan los titulares. No es así en el reino de Dios. En el reino de Dios todos podemos jugar. Todos podemos estar en el campo participando. No hay lugar para la banca. Todos somos útiles en el reino de Dios. Y quiero dejarte una pregunta. ¿Has pensado cuál será tu lugar de servicio actualmente para Dios? Dice San Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cada vez que damos fruto, que ministramos, sobre todo en medio del desierto, nosotros estamos dando fruto para Dios. La venida de Juan el Bautista predicando en el desierto nos enseña que Dios tiene un lugar de servicio para cada cristiano. Así que quiero ir a las conclusiones finales. La primera conclusión es que el desierto es un lugar donde somos preparados y entrenados para ministrar a los necesitados. La segunda conclusión de hoy es que cuando estemos en el desierto debemos recordar que nunca estamos solos. No importa en qué lugar nos encontremos, Dios siempre está ahí. ¿Cuántos lo creen? Lo tercero que quisiera que se nos quedara en nuestro corazón hoy, Dios tiene un lugar de servicio para cada cristiano. Tú eres alguien útil para el reino de Dios. Dios está llamando a ministrar a los necesitados. La cuarta conclusión,
Recuerda que la predicación del Evangelio comenzó en el desierto, no en la iglesia, no en el templo, no en la sinagoga. Somos llamados a ministrar en el desierto. Y lo último, que lo he estado repitiendo toda esta mañana, los que ministran en el desierto, ¿qué? Valen oro. Los que ministran en el desierto valen oro y serán grandemente recompensados por Dios. Decía alguien por ahí, nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Dios tiene una tierra prometida para ti, pero no vas a llegar a esa tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Y si en ese desierto que estás pasando hay alguien que te está ministrando, dale gracias a Dios por su vida, porque los que ministran en el desierto valen oro. Hay que cuidar a esas personas alrededor de nuestra vida, porque los vamos a necesitar. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Estírense tantito, ya terminamos el mensaje, pero no este tiempo con Dios, porque viene el tiempo, yo creo, uno de los tiempos más importantes de la reunión. Y es el tiempo donde nosotros que tenemos necesidad conectamos con Dios a través del Espíritu Santo. Así que me gustaría hoy orar por aquellos que hoy se encuentren en medio del desierto.